Jesús me va a hablar. Diga, bueno, y a usted también. Muy bien. Jeremías 29:11, si están preparados, digan amén. Y si se animan, lo lee conmigo. Dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra nos llega clara, precisa, a la mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por los que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se va a producir en los corazones de ellos cuando tu palabra se revele. También bendecimos en tu nombre a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Diga, Dios tiene planes para mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y esos planes son de bienestar y no de calamidad. Y dice que los tiene para darnos un futuro y una esperanza. ¿Cuántos siguen al Señor Jesús? Amén. Entonces tenemos futuro. Amén. Tenemos futuro. Amén. Y tenemos esperanza. Amén. No necesariamente nuestra vida tiene que ser igual día a día. Si estamos con el Creador, nuestra vida tiene que ser nueva cada día. Amén. Nueva cada día. Puede que tengamos las mismas rutinas en cuanto a tiempo, en cuanto a rol, en cuanto a lugares. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, si el Espíritu de Dios habita en mí, que es el Creador, mi día no puede ser igual. Mi día no puede ser igual. Porque la palabra de Dios dice que sus misericordias, sus bondades, su fidelidad se renueva cada día. Entonces, por eso, cuando decimos muchas veces feliz año nuevo, nos quedamos en una simple frase, porque muchas veces para nosotros ni es nuevo, ni es feliz. Es nuevo porque tenemos que cambiar la fecha en los documentos, pero no sucede nada nuevo en nuestra vida. Y los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Luego tenemos futuro, tenemos esperanza, nuestro año tiene que ser de verdad nuevo. El problema es que nos entristecemos, nos agobiamos porque no vemos cambio. Y nosotros quisiéramos que Dios de alguna manera audible o visible nos indicara cuáles son sus planes para nosotros. Pero los planes de Dios se van revelando. Se van revelando. Si usted ha leído la Biblia, ¿alguno ha leído la Biblia acá, por favor? Okay. Si usted ha leído la Biblia, no encuentra ningún llamamiento de ninguno de los personajes de la Biblia donde el Señor le haya dicho el plan completo. O dígame alguno. Siempre le indica un paso. Y luego el otro. Y luego el otro. Entonces los planes de Dios se van revelando en la medida en que nosotros vamos viviendo. Vamos andando con Él. Eso se llama crecimiento espiritual. Vamos a encontrar revelación de parte de Dios. Por eso nuestra obligación es avanzar. Gracias por los 3 amenes. Me están animando bastante. Nuestra obligación, nuestro deber es avanzar. Mire cómo lo dice el profeta en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, sigo adelante. ¿Qué hay que hacer? Seguir adelante, esperando alcanzar aquello
para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces el plan no nos va a ser revelado completo, nos va a ir mostrando. Nos va a ir mostrando. Tenemos que ir avanzando. Pero tenemos futuro y tenemos esperanza. Nuestro año tiene que ser un año verdaderamente nuevo y un año verdaderamente feliz. No simplemente palabrería, sino de verdad un año nuevo. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? Empezamos con estos mismos versículos, ¿verdad? Estamos tratando de hacer una serie. No sé si les gustan las series. A mí me parece interesante. Yo sigo mucho la iglesia Saddleback, que preside el pastor Warren, y ellos hacen muchas series. O no muchas, hacen por lo menos una serie anual de crecimiento, pero la hacen por 8 o 9 semanas. Y de hecho están haciendo una de renovación, que me he estado apoyando también en eso. Y me gusta ese tipo de cosas porque nos dan una visión más amplia de todo. Entonces, este es el segundo domingo de esa serie. El título para esta vez es el mismo de la vez pasada, segunda parte. Año nuevo, ¿qué hay de nuevo? Verdaderamente tiene que ser un año nuevo, un año feliz para nosotros. Digan amén. Y el domingo anterior aprendimos varias cosas. No sé si las recuerdan, que son cosas que tenemos que nosotros hacer para tener verdaderamente un año nuevo. ¿Cuántos se acuerdan que aprendimos el domingo anterior? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aprendimos que hay cosas que tenemos que quitar y poner. Quitarnos el viejo ropaje corrompido por nuestros deseos engañosos y colocarnos lo nuevo, creado a imagen de Dios. Y dijimos que la clave estaba en renovar la mente, porque la mente nos dice cosas como el mundo las cree, pero Dios nos dice cuál es la verdad al respecto. Amén. Entonces, quitarse el viejo ropaje, renovar la mente conforme Dios piensa, yo tengo que pensar y de esa manera actuar. Y entonces estoy revestido de un nuevo ropaje. Y dijimos que en varias áreas nosotros teníamos totalmente mal los conceptos, ¿se acuerdan? En las finanzas dijimos que nuestro ropaje viejo era egoísmo, acumular, querer todo para nosotros, malgastar el dinero. Y Dios nos ordena hacer 3 cosas. ¿Se acuerdan? Diezmar, ahorrar y dar. En el manejo del tiempo dijimos que el ropaje viejo nos lleva a malgastar el tiempo, a no aprovecharlo, a dejar todo para después. Y Dios nos dice que tenemos que aprovechar al máximo cada momento oportuno. Entonces, quitarse, renovarse y ponerse. ¿Amén? En cuanto al cuidado personal, dijimos que nuestro viejo ropaje dice que puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, comer lo que quiera, beber lo que quiera, pero Dios me dice que todo me está permitido, pero no todo me conviene. Que todo me está permitido, pero que no debo dejarme dominar de nada. Y que por el contrario, tengo que honrar a Dios con mi cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En cuanto al trabajo, dijimos que veíamos el trabajo como una maldición, pero el trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición, porque lo hacemos para Dios. No importan nuestros jefes terrenales, nuestros compañeros terrenales, trabajamos para Dios. Y si lo hacemos para Él, Él nos exalta, digan amén. Y que en las relaciones interpersonales teníamos que revestirnos de amor. Revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces hoy vamos a aprender otras cosas que tenemos que hacer para que el año nuevo traiga algo nuevo. Y para que sea de verdad nuevo y feliz. Y para que los planes de Dios se nos vayan revelando. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer, para que anoten por favor, no abrir ni cerrar. Anótelo así, no abrir ni cerrar.
No abrir ni cerrar. Muy bien. Apocalipsis 3:7. Qué pena con ustedes. ¿Me perdonan, iglesia? Ok. No abrir ni cerrar. Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién dice? El santo, el verdadero, es decir, Dios. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Preste atención, iglesia. El que abre y nadie puede cerrar. Y el que cierra y nadie puede abrir. ¿Quién es el que abre? ¿Quién es el que abre? ¿Y quién es el que cierra? Dios. Dice, el que abre y nadie puede cerrar. Y el que cierra y nadie puede abrir. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué enseñanza sacamos? ¿Quién es el único que abre y cierra puertas? ¿Quién es el único, iglesia? Dios. Y entonces, ¿por qué nosotros nos la pasamos tratando de abrir puertas o cerrando las que Dios ha abierto? Cuando dice que el único que lo puede hacer es Él. Que si Él abre, nadie puede cerrar. Y que si Él cierra, nadie puede abrir. Y nosotros, Señor, por favor, abre esa puerta, Señor, abre esa puerta. El que la va a abrir es Él. Ahora, si nosotros encontramos una puerta cerrada, nos desanimamos. Pero si esa puerta está cerrada, ¿la cerró quién? Dios. ¿Y para qué la cerró? Para nuestra protección, para nuestro cuidado. ¿Han oído cuando yo oro por los que van a viajar? Le damos gracias porque van de la mano del Señor. Él abre las puertas para bendición, cierra las puertas para protección. Y nosotros vivimos tratando de abrir puertas para ver si encontramos los planes de Dios. O si no, nos metemos en el plan y le decimos, Señor, por favor, si no es tuyo, cierra todas las puertas. No, tenemos que esperar que Dios abra la puerta. Oh, 3 amenes. Se lo voy a decir de nuevo, tenemos que esperar que Dios abra la puerta. Amén. Lo único es que esperamos avanzando. Esperamos avanzando. Porque ¿qué nos enseñó el apóstol? Sigo avanzando. Entonces, ¿puede encontrarse con puertas cerradas? Sí. ¿Puede encontrarse con puertas abiertas? También. No cierre las puertas, no intente porque usted no puede cerrar. Yo no puedo cerrar las puertas que Dios abrió. Nos vamos a perder de pasar por esa puerta. Nos vamos a desviar. Entonces, si queremos algo nuevo, no debemos abrir ni cerrar. Ya conmigo, no hay que abrir ni cerrar. ¿Por qué a nosotros nos gusta tanto el querer abrir puertas o cerrar puertas? Porque nos creemos Dios, creemos que tenemos el control, que todo lo podemos hacer a nuestra manera, y no es verdad. Nosotros no somos Dios, no tenemos los poderes que Dios tiene. Él nos cede parte de sus poderes si caminamos en Cristo, digan amén. Entonces, ¿ustedes alguna vez tienen que dormir? ¿Sí? Bueno, unos dormimos más que otros. O les pregunto, ¿podemos dejar de dormir? Posible. En cambio, Dios nunca duerme. Dios nunca duerme. ¿Somos todopoderosos? ¿Quién es todopoderoso? Dios. ¿Lo sabemos todo? Que nos creemos que lo sabemos todo. Eso es otra cosa. Somos sabelo todo, pero no es verdad. Entonces dejemos que Dios sea Dios. Y Dios va abriendo y va cerrando puertas. No nosotros. Y cada puerta abierta, crúcela. Y cada puerta cerrada, siga avanzando porque más adelante va a encontrar la puerta abierta. No se siente a esperar que Dios abra la puerta. Ni le pase el llavero suyo para que Él abra la chapa. Espere que Él abra la puerta. Y Él lo va a abrir. Entonces, si es el único que abre, el único que cierra, ¿por qué nosotros a veces tratamos de abrir o de cerrar puertas? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y nosotros intentamos por varias razones. Les voy a compartir unas poquitas. Lo primero que nos lleva a eso es la incredulidad.
Anótelo así, la incredulidad. La incredulidad es lo primero que nos lleva a eso. Les voy a mostrar un ejemplo. En Génesis 12. Génesis 12, 1, 4. Génesis 12, 1, 4. Mire lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Pregunto, iglesia, ¿Dios abre una puerta en la vida de Abraham? Le abre tremenda puerta. Tremenda puerta. Y siempre que Dios abre una puerta nos lo muestra con claridad. Nos lo muestra con claridad. No hay cosas oscuras, no hay cosas por interpretar. Mire lo que le dice, salga de ahí, vete de esa tierra, vete de tu familia, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás padre de muchas naciones. ¿Qué tiene que interpretarle? Nada. Y Abraham cruzó la puerta, porque partió. Diga, partió. Hasta ahí todo iba bien. Pero más adelante abrió una puerta que no era la puerta que Dios había puesto para él. Se metió por un lugar que no era. Dios tenía una promesa de bendición, de ser padre de muchas naciones. Lo llamarían el padre de la fe, lo seguimos aún llamando el padre de la fe. Pero tuvo que madurar una cantidad, tuvo que pasar muchos años para llegar a ser el padre de la fe. Porque se puso a ayudarle a Dios a abrir puertas y a cerrar puertas. Mire por favor Génesis 16, 1, 4. Génesis 16, 1, 4. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia, ¿de dónde era la esclava? Egipcia, o sea, no pertenecía al pueblo de Israel, de los hebreos, o a la familia, a la familia de Abraham, porque el Señor hasta ahora estaba formando el pueblo. No pertenecía a la familia de Abraham. Llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham dijo, ¿cómo se le ocurre, mujer? Eso no es posible, la bendición es contigo. Para que haya una bendición, un plan de Dios, Dios mismo tiene que intervenir. Dios mismo tiene que intervenir. Donde no interviene Dios, ese plan no es de Dios, es nuestro. Aquí se requería la intervención de Dios sí o sí, porque Abraham era viejo, bueno, entrado en años, madurón, ¿no? Y Sarai era estéril. Luego se requería un milagro en combo. Tenía que hacer un milagro doble el Señor. Pero la mujer resuelve ayudarle. Y Abraham acepta. Mire lo que hace. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. No pasó por la puerta correcta. Quiso abrir una puerta que Dios tenía cerrada. Esa no era la puerta. Piensen esto, ¿dónde se consiguió a la egipcia? ¿De dónde salió la egipcia? ¿Lo recuerdan? Pues de Egipto, ¿no? Obvio. Fácil de entender. ¿Pero por qué de Egipto? Porque un día Abraham pegó para Egipto y llegando a Egipto le hace a la mujer mentir y le dice, di que eres mi hermana, porque de pronto me matan. La hace mentir y el faraón se entera y lo expulsa
y ordena que le den cosas para que se vaya, y entre las cosas que le dan, bueno, cosas no, personas también, le dan a Agar. Pero eso no era el plan de Dios. Esa puerta estaba cerrada para Abraham, digan amén. Abrieron la puerta por incredulidad. Dice que llevaban 10 años ya viviendo en Canaán. Eso quiere decir, hacía 10 años que él había salido de Ur de Caldea. A veces cuando pasa el tiempo y no vemos el cumplimiento de la promesa, nos volvemos incrédulos. Amén. Bueno, me vuelvo incrédulo. Ustedes no. ¿O no le ha pasado? ¿No llega la pareja que estamos esperando? No, eso Dios no tiene la pareja para mí. Entonces me enredo con lo primero que pase. Tratamos de comprar algo, no podemos, pasa el tiempo, pero Señor, ¿qué pasa si es algo bueno, es para ti, yo quiero honrarte, glorificarte, y no lo logramos, y entonces, ¿qué hacemos? Nos endeudamos y compramos. Y el Señor dice, espere, puerta cerrada. La incredulidad nos hace abrir puertas que no debemos abrir. Y nos hace pasar desviados de la puerta que Dios tiene abierta. ¿Qué tenía que haber hecho Abraham y Sara? Esperar. Confiar plenamente en Dios. Diga conmigo, no abrir, ni cerrar, creer y confiar. Eso nos corresponde a nosotros. Nosotros lo seguimos haciendo hoy. Seguimos tratando de desviarnos de las puertas por incredulidad. Ahora les voy a presentar un personaje que va a contrastar. Es decir, alguien que creyó y confió. Voy a hablar de José, pero no el hijo de Jacob. Voy a hablar de José, el esposo de María, que poco predicamos de él. Pero es un ejemplo maravilloso de seguir las puertas que Dios abre, de no cerrar las puertas que Dios abre o no desviarse porque no las va a poder cerrar. Mire conmigo Mateo 1, 18, 24. Mateo 1, 18, 24. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida. ¿Cómo estaba? Para casarse con José, es decir, no se había casado. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. O sea, el tipo se entera. Y la ley decía, había que repudiarla. Y si era adulterio, había que apedrearla. Y dice, como el tipo era justo, más bien le dijo, entre los dos, y nos divorciamos. Ahora piensa en José, que la novia llega y le dice, tengo que decirte algo, estoy embarazada. Pero tranquilo, es del Espíritu Santo. No le vayan a decir nunca eso al novio. No se lo va a creer. ¿Qué pudo haber pensado José? Dice, no, ¿sabe qué? Más bien, divorciémonos. Sigo leyendo. Pero, diga conmigo, pero. Ese es un pero para bendición. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. ¿Quién se le aparece? Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa.
¿Una ventana abierta para José? Sí. El padre del Salvador. El esposo de la madre del Salvador. ¿Y él le creyó al ángel? Total. Cruzó la puerta, la cruzó. Siguió avanzando por esa puerta y la aceptó. No la cerró, no trató de abrir otras, sino creyó y confió en lo que Dios le estaba diciendo. Ese debe ser nuestro ejemplo. Puede que pase el tiempo, nosotros seguimos avanzando. Puede que pase el tiempo, nosotros seguimos avanzando. Porque si no ha llegado la bendición es o porque no estamos preparados o porque no es el tiempo de Dios. Tenemos que estar preparados y que sea el tiempo de Dios para recibir la bendición. Diga conmigo, no abrir, ni cerrar, creer y confiar. ¿Cuántos creen y confían en el Señor? Denle un aplauso de todo corazón al Señor. Ese aplauso es para Dios, iglesia. Una cosa más que nos corresponde, por la cual nosotros abrimos puertas o tratamos de cerrar las puertas que Dios nos abre. La primera fue por incredulidad, la segunda, el temor. El temor muchas veces nos lleva a desviarnos de la puerta que Dios abre o a tratar de abrir una que no debemos abrir. Mire conmigo primer libro de Samuel 10:1, primer libro de Samuel 10:1. Entonces Samuel, el profeta, tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. ¿Quién lo escogió? ¿A quién escogió? A Saúl. Dios mismo escoge a Saúl para que sea el primer rey de Israel. Tremenda ventana abierta, tremendo plan de prosperidad, de bienestar para Saúl. Y el profeta le está diciendo, ojo, yo te estoy ungiendo, pero quien te escogió fue Dios. Dios quiere que tú seas el primer rey de Israel. La responsabilidad era avanzar, gobernar al pueblo, hacerlo buscando la guía de Dios, ir descubriendo el plan de Dios para cada día, intervenir en las batallas que hubiera que intervenir, confiando en el respaldo de Dios. Eso era lo que tenía que hacer él como rey. Y de hecho muchas veces lo hizo, pero un momento sintió temor. Y al sentir temor, se desvió de la puerta que Dios le había abierto. Se desvió de los planes de Dios por temor. Nosotros muchas veces por temor nos desviamos de los planes de Dios. Queremos tomar el control. Queremos buscar nuestra propia seguridad. Mírelo en primer libro de Samuel 13, 7, la parte B del versículo 7, hasta el 11, la parte A del verso 11. Saúl se había quedado en Gilgal. Los pongo en antecedentes. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y siempre andaban buscándole pelea. Y esta vez se armaron y salieron a la batalla contra Saúl y el ejército de Israel. Y están en Gilgal. Y ahí va la historia. Y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. ¿Qué les pasó? Atemorizados. Temor. Atemorizados. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Samuel le dijo, ¿sabe qué? Acampen aquí. Espere 7 días. En 7 días yo vengo, ofrecemos sacrificio y vamos a la guerra. Recuerde que Dios hablaba a través de los profetas. Y Samuel era el profeta. Entonces, Saúl hizo lo que él le dijo, esperó ahí 7 días, pero estaban muy asustados. Y llegó el 7º día y como que no pasaba nada, no llegaba Samuel. Como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó, tráigame el holocausto.
y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Esa no era su función. Él era rey, no era sacerdote. El único autorizado para ofrecer el sacrificio era el sacerdote, que en ese momento era el mismo profeta, Samuel. Nadie más. Pero él resuelve tomar el asunto en las manos y parece bueno, ¿sí o no? Le vamos a ofrecer un sacrificio al Señor, vamos a orar, vamos a hacer un holocausto, pero a él no le correspondía eso. Nosotros muchas veces nos vamos de buenas intenciones y no siempre las buenas intenciones agradan a Dios. No siempre agradan a Dios. Si Dios tiene otro plan, hay que seguir el plan de él. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Esperar que llegara Samuel. Pero estaba muerto de miedo. Él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Me imagino, ay, hombre de Dios, profeta, mi amigo, sí, qué rico que llegaste. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó. ¿De qué? ¿Qué has hecho? Esa pregunta es la que Dios nos hace cuando nosotros nos desviamos de la puerta abierta o estamos tratando de abrir la puerta cerrada. ¿Qué has hecho? Aparentaba una buena acción, ofrecerle holocausto a Dios. Avance al verso 13. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. ¿Qué había sido? ¿Qué había sido? No se animan. ¿Qué había sido? Cuando el temor nos hace hacer algo, ¿qué somos? Necios. Porque el temor es sencillamente incredulidad, falta de fe. Ahora, no hablo de los temores normales. Hablo de eso que nos pone a temblar de miedo. Se portó como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. Lo reestructuraron. Es decir, lo echaron. Lo echaron de parte de Dios. Oiga, increíble que Dios nos diga, hubieras podido, pero no pudiste. Qué terrible. Qué triste va a ser llegar al cielo y encontrar un estante lleno con las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Desperdiciadas por tratar de abrir o cerrar puertas que no nos corresponden. Y muchas veces por el temor. Nosotros lo hacemos. ¿Nos atemoriza el futuro o no? ¿Y si se me acaba la plata? ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si mi hijo se me revela? ¿Y si mi hijo no estudia? ¿Y si? Y nos atemorizamos y tomamos el control. Y entonces queremos controlar todo. Pero el control lo tiene Dios, iglesia. El control lo tiene Dios. Lo que dicen algunos carros, el Señor es mi copiloto, es un error. Dios no puede ser el copiloto. Dios tiene que ser el piloto. Él tiene que manejar nuestra vida. Nos atemoriza la soledad, ¿no se da cuenta? Ay, Bernardo, pero yo qué hacía solo, ella sola, los dos solos. La soledad, tú sabes, cómprese un perro, hermano. Pero no haga lo que Dios no le ordena hacer. Y si Dios lo tiene para célibe, ¿qué va a hacer, mi hermano? Puede ser o no. Yo no lo sé, dice que es mejor que el hombre no esté solo. Pero también Pablo dice, algunos tienen el don del celibato, allá ellos. Pero a veces la soledad nos atemoriza y nos agarramos de cualquier cosa. Perdón, de cualquier persona.
Nos atemoriza el futuro financiero. Y entonces nos volvemos tacaños. No gastamos ni cuando nos dan plata. El Señor nos bendice para que compremos buenos productos en el mercado. Y vamos y compramos. El Señor dice, mira, ¿te gusta el quesito? Te mando para que compres un buen queso. Y vamos y compramos una marca que parece chicle. Todo el día masticando y no pasa el queso. Nos atemorizan las cobranzas judiciales y extrajudiciales. ¿O no? Cuando antes el teléfono timbraba con ese ring en la casa, bueno, ustedes son muy jóvenes, no conocieron esos teléfonos. Pero timbraba el teléfono y uno quedaba pegado del techo. Y entonces tomamos las cosas bajo control. Nos metemos por puertas que no son, no seguimos las puertas abiertas. Ahora miremos el ejemplo de José. Ya vimos cómo Saúl se atemoriza, ahora miremos cómo José, el esposo de María, sigue por las puertas que Dios le va abriendo. Acepta a María por esposa. ¿Usted cree que él no piensa de noche, ¿y qué será eso del Espíritu Santo? ¿A alguien en el pueblo le dirán Espíritu Santo? A ver, estoy pensando yo. Pero bueno, él aceptó, pasó por la puerta que Dios le abrió. Era el plan, vas a ser el papá del Salvador del mundo. Papá adoptivo, papá putativo, lo que sea, pero vas a figurar en la historia. Y hace más de 2000 años y hoy estamos hablando de José. Luego trascendió a la historia. Cuando ya se habían ido, ¿quiénes se habían ido? Les los pongo en antecedentes. Llegan unos sabios de Oriente, lo que comúnmente llamamos los reyes magos, que ni son reyes ni son magos. Eran unos sabios de Oriente, ni eran tres, gracias, tampoco eran, no sabemos cuántos eran. Ni era uno blanco, uno amarillo, uno negro, tampoco, eso no dice la Biblia. Simplemente dice que unos sabios de Oriente vinieron a adorar al niño. Pero pasaron por donde Herodes y le preguntan, oiga, ¿dónde fue que nació el rey, el nuevo rey? Y claro, al rey que le pregunten que hay un nuevo rey, eso implicaba que iban a matar a ese rey porque era la costumbre. Entonces le dice, no, vayan ustedes, averigüen y si saben me cuentan. Pero obviamente los sabios encontraron al niño, pero no le contaron a Herodes. Entonces ya se habían ido. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Oiga, el pobre José no podía dormir. Siempre que se dormía se le aparecía el ángel. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta? Siempre está dormido y se le aparece el ángel. Además siempre le dice, levántate. No, pero... El Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Diga, pero si estoy durmiendo. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño, a su madre y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Oiga, piensen en José, pónganse en los zapatos de José. El tipo, después de semejante cuento de María, y que se le aparece el ángel, la acepta como esposa, se tienen que ir a un censo, el niño nace por allá en una pesebrera porque no había dónde más, y ya está todo medio tranquilo, y vuelve y se le aparece el ángel Señor y le dice, tienes que irte para Egipto. Tienes que irte para Egipto. ¿Y qué hizo José? Irse para Egipto. Pero Señor, para Egipto, ¿por qué para Egipto? Si son enemigos nuestros, si va a haber problema, soy un extranjero allá, ¿cómo me vas a mandar para allá? ¿Tenía cómo quejarse? Todo. Pero el Señor abrió una puerta y esa puerta era, toma al niño, toma a María y huye a Egipto.
a Egipto para salvaguardar. Pero no sintió temor. ¿Hubiera podido atemorizarse? Seguramente. Era lo más absurdo posible en la mente de José tener que huir a Egipto. Ahora, si a usted le parece absurdo lo que Dios le está ordenando hacer, tenga en cuenta que es de Dios. Porque Él nunca nos va a dar cosas lógicas, sino teológicas. Teológicas. Estaba cumpliendo José una profecía cuando se estaba yendo a Egipto. Porque si usted sigue leyendo, dice el ángel, para que se cumpla la profecía, de Egipto traje a mi hijo. Entonces estaba dentro del plan perfecto de Dios. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta creer. Les voy a compartir unos versículos que me gustaría que lo anotaran para que evitemos el temor. Salmo 27, 1-3. Salmo 27, 1-3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Mantendré qué? Diga conmigo, no abrir ni cerrar. Creer y confiar. Diga conmigo, confiar y avanzar. Porque el temor no nos deja avanzar. El temor no nos deja confiar. Un mal diagnóstico, una carta de despido y temor. El hijo que se rebela, temor. El marido que se va de la casa, temor. Pero la palabra de Dios dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor tiene el control. Nosotros tenemos que avanzar. Él es el que abre y cierra puertas. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Y en ese nadie estamos usted y yo. Entonces diga conmigo, incredulidad, temor. Una tercera cosa que nos lleva a tratar de desviar las puertas abiertas o tratar de abrir las cerradas. El egoísmo. Un solo amén. Los dejo que terminen de escribir. El egoísmo. Mire Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás. ¿Quién le habló, iglesia? ¿Quién le habló a Jonás? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pregunto, iglesia, ¿algo para interpretar en esa orden? Si el Señor dijera, Bernardo, anda, ve a la ciudad tal y proclama contra ella su maldad, que su maldad ha llegado hasta mi presencia, o ponga ahí su nombre, ¿habría algo que interpretar? La orden era supremamente clara, ¿o no? Además, una puerta de gran tamaño se le abre a Jonás. Ser el misionero de Dios. Ir a proclamar las buenas nuevas. Ir a buscar que esa gente se arrepintiera. Tremenda puerta le abrió Dios. ¿Y qué hizo él? Avance al verso 3 y 4. Jonás se fue, pero
en dirección a Tarsis para huir del Señor. Para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó. Oiga, cuando el Señor nos envía, nos da la fuerza y nos da la provisión. Cuando nosotros huimos del Señor, vamos en nuestras fuerzas y con nuestra provisión. Él mismo pagó el pasaje para huir de Dios. Y usted dice, qué cabezón. Pero nosotros muchas veces pagamos el precio por huir del Señor. Por huir del Señor. Y qué triste que lo hagamos por egoísmo. Nos vamos a dar cuenta, ya muchos sabemos la historia. ¿Por qué él se fue huyendo? Huyendo así del Señor. Él creyó que había huido del Señor porque se iba en un barco para el polo opuesto donde Dios lo había enviado. Pero, diga conmigo, pero. Ese es un pero del Señor que es para bendición. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta. Y usted, Bernardo, ¿cómo así que una tormenta es de bendición? Sí. Porque muchas veces Dios utiliza la tormenta para devolvernos al lugar donde Él quiere que estemos. Se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Iglesia, cuando Dios nos quiere en un sitio, vamos a ir a ese sitio. Sí o sí vamos a ir. Sea porque nosotros avancemos o porque el Señor tenga que crear un gran pez que nos trague y nos lleve a ese sitio. Porque Jonás tuvo que regresar al sitio. Regresó cómodamente tragado entre la barriga de un gran pez. Me imagino que dentro de sus oraciones le decía, Señor, por favor, que yo salga por el mismo lugar que entré. El resto ustedes se lo imaginan. Pero nosotros, si vamos a oír de Dios, pagamos el precio y vamos a tener que regresar. Vamos a tener que regresar. El Señor pondrá un gran pez que nos lleve. ¿Qué nos ha ordenado Dios? Que no estamos haciendo por egoísmo. Le digo algunas cosas. El Señor nos dice, búscame de madrugada. ¿Búscame de qué? De madrugada. Señor, estoy durmiendo. Señor, quiero ser como José, que se me aparezca en sueños. Le digo otra, respeta las autoridades. Voy de afán. Me meto en la fila a las malas. Me paso el semáforo. Primero yo. Le digo otra. No deje de congregarse. Señor, ¿el domingo? El lunes no están abiertos los clubes. Le digo otra. Cumple lo que prometes. Señor, pero fue en un momento de calentura. Era como en broma, ¿sí? Yo le dije que nos casábamos, pero no, tal vez no. Yo le dije que le pagaba mañana, pero no, era una manera de quitármelo de encima. El Señor va a crear un gran pez y vamos a ir al lugar donde el Señor quiere que vayamos. Amén. Jonás tuvo que regresar y tuvo que predicar. Y la gente se arrepintió. Se arrepintió de su maldad. Rasgaron sus vestiduras, hicieron llanto, se arrepintieron. Y eso fue lo que enfureció a Jonás.
Ese era su egoísmo. Yo no voy a ir a predicarle a los enemigos para que se conviertan. Eso era lo que le preocupaba a Jonás. Mire Jonás 4:1. Se convierten, el rey ordena hacer holocaustos, ayunar, consagrarse a Dios. Y en cambio de Jonás decir, chévere, fui un misionero, cumplí. Pero eso disgustó mucho a Jonás. Y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Oiga, él sabía que Dios era bueno, misericordioso, bondadoso. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Pero está bravo por eso. Está diciendo, Señor, tú eres tan bueno que perdonas a esos malvados. ¿Cómo fue a salvar a mi suegra? Increíble, ¿verdad? Pero nosotros hacemos lo mismo por egoísmo. Por egoísmo. Cogemos en sentido contrario. Nos vamos al otro extremo. Mire lo que le dice: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Porque el Señor era bueno, misericordioso, tardo para la ira. Perdona a nuestros enemigos, digan amén. Amén. Y me temo que las iglesias no crecen porque nosotros no amamos a nuestros enemigos. No, Señor, que le voy a ir a predicar a ese. No. ¿Qué tal que le dé por congregarse donde yo me congrego? No. Se me daña el domingo. El Señor va a utilizar un gran pez y nos va a llevar al lugar que Él nos quiere llevar. Pero tenemos la mente fija en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, si queda algo para mí. Miremos el ejemplo de José. Se fue a Egipto. Me imagino que está allí establecido. Egipto era la potencia del mundo en ese entonces. Seguramente ya estaba bien, vivían en un buen lugar, estaban acomodados, lejos de la murmuración y de la chismografía de la ciudad de ellos. Ya no importaba si la gente hacía cuentas y no le cuadraba la fecha de matrimonio con la de nacimiento de Jesús. Estaba tranquilo. Seguramente él dijo, aquí me quedo. Mateo 2, 19, 20. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Oiga, qué costumbre tan tenaz, ¿eh? La del ángel. Se le apareció en sueños a José en Egipto. Y adivine qué le dijo. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Ah? Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida. Iglesia, pregunto, ¿usted qué hubiera pensado? ¿Usted qué hubiera dicho? ¿Otra vez? ¿Cuántos han trasteado alguna vez? Es rico trastear, ¿verdad? De los planes deliciosos, el trasteo. Otra vez, de un lugar al censo, de la pesebrera a Egipto, y otra vez de Egipto. ¿Qué pensaría José? ¿Otra vez a Israel? ¿Qué me irán a preguntar los amigos? Oiga, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ah?
Por eso fue que se fue yendo para Egipto, ¿no? Aguantarse a los amigos, el chisme de los amigos. Y a la gente haciendo cuentas, a ver si les cuadraba. Pero Dios le abrió una puerta. Le abrió una puerta. ¿Y él qué hizo? Avanzar. Avanzar. Si Dios abre la puerta, hay que avanzar. Avanzó.